Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eridani Ruiz. Les estaré exponiendo junto con mis compañeros acerca de la unidad 2, que es el proceso contable para la elaboración de la información financiera. Mi equipo se conforma por Reyes Polito Filiberto, Valenzuela Morales Adrián y su servidora Ruiz Quintero Eridani Sofía. La unidad está conformada por 6 temas. El primero es el concepto y elementos de la cuenta. El segundo, definición, activo, pasivo y capital. El tercero son las cuentas del activo, el pasivo, el capital, ingresos y gastos. El número 4 es la teoría de la partida doble y ecuación contable. El número 5 son los registros contables y el número 6 es la balanza de comprobación. Para comenzar esta unidad, primeramente tenemos que saber el concepto y los elementos de una cuenta contable. Los elementos de una cuenta son los activos, los pasivos, el capital, los ingresos, los costos y los gastos que tiene una empresa. Estos temas se los vamos a explicar más adelante, pero para comenzar les traigo la definición de cuentas contables. Estos son instrumentos de operación donde se asientan los activos, que estas son cuentas por cobrar. Los pasivos, son las cuentas que debemos, y el capital de una empresa es el flujo de caja, quiere decir el dinero que nos queda después de haber pagado nuestras deudas. De manera que estas reflejan los aumentos y la disminución que tiene una institución. Esto es lo más importante de una cuenta, que nos ayuda a ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Otra cosa importante que debemos saber acerca de las cuentas son sus características. La primera es que poseen un nombre, contenido y un código en la parte superior para diferenciarse de las demás. Describen la fecha en la que se realizó la operación. Describen el concepto de pago. Reflejan el monto a pagar. Registran la cantidad en caso de que haya un abono o un crédito. Señalan el monto restante en caso de no haber completado el total. Y por último, describen el libro de contabilidad, de donde proviene la operación que se está utilizando. Eso quiere decir el libro de contabilidad. Existe una clasificación en las cuentas, que estas son las cuentas reales, que es la que más conocida, y este tipo de cuenta está compuesta por los activos, los pasivos y el capital de la empresa. Es decir, que son las cuentas que representan lo que tiene una empresa en un momento dado, lo que poseen, lo que deben, y lo cual puede ser comprobado por el bien o por el documento existente. Más adelante les hablaré un poco más de estos conceptos. El segundo son las cuentas nominales, que son cuentas temporales. Estas permanecen abiertas lo que dura el ejercicio contable de la empresa. Las cuentas nominales se crean en cada ejercicio de la empresa para registrar los ingresos, costos, gastos, las pérdidas y en consecuencia poder determinar los resultados obtenidos por la empresa en ese ejercicio. Las cuentas mixtas son aquellas cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está formado por una parte real y otra parte nominal. Y por último, las cuentas de orden, que son aquellas cuentas que controlan ciertas operaciones o transacciones que no afectan al activo, al pasivo, patrimonio o las operaciones del periodo. Se caracterizan por denominarse tanto la deudora como la acreedora de igual forma, pero con la diferencia de que a la cuenta acreedora se le agrega el sufijo pre-contra. Algo importante de una cuenta es saber qué es la cuenta T. Esta es la representación gráfica de una cuenta contable y los respectivos elementos que la componen, los cuales son el concepto o nombre de la cuenta, el código de la cuenta, su lado débito,
su lado crédito, sus movimientos débitos y créditos y su saldo. Aquí está un ejemplo de lo que es una cuenta T. Como pueden ver, este es el concepto o nombre de la cuenta. Este sería el código de la cuenta, su lado débito y su lado crédito. Estos serían los movimientos del débito y crédito. Y este sería el saldo final. La NIF A5, que son los elementos básicos de los estados financieros, define a los conceptos activo, pasivo y capital contable en los siguientes términos. Para comenzar, es el activo, que este es un recurso controlado por una entidad, identificado y cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Este representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o de la entidad. Por segundo es el pasivo, que es una obligación presente de la entidad, identificada y cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos y derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Este se representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa o de la entidad. El capital, también conocido como capital contable, es utilizado para las entidades lucrativas y el de patrimonio contable para las entidades con propósitos no lucrativos. Sin embargo, para efectos de este marco conceptual, ambos se definen del siguiente modo. Valor residual de los activos de la entidad, una vez deducido todos sus pasivos. Aquí un ejemplo, el activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que el activo es de 10,000, que entonces lo que es el pasivo y el capital es la suma, se da el activo. Eso se refiere con lo que es el valor residual de los activos de la entidad. Aquí está otro ejemplo para comprender mejor lo que es el activo, el pasivo y el capital. Este es lo que yo tengo, el activo es lo que yo tengo que se saca con el pasivo más el capital, como les había dicho. El pasivo es lo que debo, que esto se saca con el activo menos el capital. Y el capital es lo que queda, que es el activo menos el pasivo. Aquí es algo más fácil para comprender qué es el activo, el pasivo y el capital. Como dije, pues el activo es lo que ya tenemos, lo que tenemos la empresa. El pasivo es lo que le debemos a otras entidades o a otras empresas. Y el capital es lo que tenemos como ganancia o lo que nos queda del dinero que debíamos. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer los temas de cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Cuentas de activo. Los distintos tipos de activo tienen un fin distinto a una naturaleza que marca la diferencia en el fin que representan cada una de ellas. Existen tres tipos de activos: activos circulantes, activos fijos, activos diferidos. Los activos está integrado por los bienes y derechos que son propiedad de un ente económico, con el efectivo, las cuentas por cobrar a clientes, inventarios, propiedades, muebles y enseres que poseen un valor monetario. Los distintos tipos de activo tienen un fin distinto, como son los activos circulantes. Aquí se encuentran las cuentas en el negocio o entidad económica, las cuales se utilizan para trabajar y con esto lograr un beneficio económico, el cual se emplea para realizar intercambios y con este generar beneficios económicos que por ejemplo serían las cajas,
banco, mercancías, inversiones temporales, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipo a proveedores. Eso se encuentra en los activos circulantes. Los activos fijos, en este grupo de cuentas, los valores que representan no son utilizados para transacciones cotidianas, pero son indispensables para el funcionamiento de la entidad, que por ejemplo son los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, medios de transporte, etcétera, como lo son también los terrenos, edificios, mobiliario de equipo, equipo de cómputo y equipo de entrega y reparto. Esos son los activos fijos. Los activos diferidos, en esta la clasificación se refiere a las erogaciones que tiene la empresa, que no pueden ser considerados gastos hasta que pase el tiempo para lo cual se tuvo por objetivo la inversión. Por ejemplo, serían las rentas pagadas por anticipado, las primas de seguro, gastos en papelería y útiles, gastos de instalación, gastos de investigación y desarrollo, gastos en etapas preoperativas de organización y administración, gastos de mercadotecnia, gastos de organización e intereses pagados por anticipado. Como bien se indica, el tiempo es factor para amortizar los valores y dependiendo del tiempo pactado se convertirá en un gasto. Ah, Pues seguimos con las cuentas de pasivo. El pasivo representa las deudas y obligaciones a cargo del ente económico y está compuesto por la suma de dinero que se debe a proveedores, bancos, acreedores diversos y algunas provisiones que se establezcan, por ejemplo, para el pago de impuestos, gratificaciones, etcétera. Con el grupo de pasivos también encontramos una clasificación entre tres grupos: los pasivos a corto plazo, que serían entre comillas pues los circulantes, que son los montos de deudas que derivan de la operación diaria de la empresa. Por ejemplo, sería lo que se adeuda a proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar, anticipo a clientes, gastos pendientes de pagos o gastos por pagar. También pueden ser los impuestos pendientes de pago o por pagar. El pasivo a largo plazo, que son los fijos, pues serían las deudas que se han pactado en un largo plazo, es decir, mayor a un año. Por lo regular se utilizan como mecanismos para generar inversiones de montos altos, por ejemplo, un crédito automotriz, crédito refaccionario, crédito hipotecario, e hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo, cuentas por pagar a largo plazo. Esos serían los pasivos fijos. Los pasivos diferidos eh, son partidas que la entidad cobró por anticipado y se irán devengando con el paso del tiempo, por ejemplo, rentas cobradas por anticipado e intereses cobrados por anticipado. Cuentas de capital. El capital contable representa el valor que contablemente tiene para las entidades sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Por esta razón se le conoce como activos netos de la entidad, activos menos pasivos. También el capital está representado por la propiedad que tienen los accionistas o propietarios en el ente económico, y dicho de otra manera más simple, por la diferencia entre los activos pasivos del ente económico. También existe el capital contable pasivo, es cuando el valor del activo es mayor que el importe del pasivo. Como vemos un ejemplo, el activo es de 4 millones, el pasivo es de 1.5 millones y el capital contable sería de 2.5 millones. Aquí pues vemos el capital contable negativo, es cuando el valor del activo es menor que el importe del pasivo. Un ejemplo, aquí tenemos el activo que sería de 2 millones, el pasivo de 3 y el capital contable pues sería de 1 millón. El otro ejemplo pues sería capital de trabajo, capital neto de trabajo. Es la diferencia entre los totales del activo y pasivo circulantes. Un ejemplo del activo circulante sería de 2.5 millones y el pasivo circulante de 1.5 millones.
y el capital de trabajo pues sería de 1.000.000. Así pues los ejemplos. Tipos de capital contable. Según la NIF A-5, dice que los elementos básicos de los estados financieros establece de acuerdo con lo que se clasifica el capital contable de las entidades lucrativas en los siguientes términos. El capital contable de las entidades lucrativas se clasifica de acuerdo con su origen en capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido, según la NIF-A5, está conformado por las aportaciones de los propietarios de una sociedad o de la sociedad. El capital ganado, según la NIF-A5, dice que está conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así como las reservas creadas por los propietarios de la entidad. El capital contable en sí es el patrimonio de los accionistas. La parte residual de los activos es una vez deducidos todos los pasivos e incluye las aportaciones realizadas, ya sea en un momento de constitución o en momentos posteriores, así como los resultados acumulados, los cuales está conformado por las cuentas siguientes que veremos en la siguiente diapositiva. Pues aquí tenemos un ejemplo del patrimonio capital. Como estamos viendo, el capital contribuido pues se va más para el capital social, aportaciones para futuro, aumentos de capital, prima de ventas de acciones y el capital ganado, que quiere decir un déficit, pues se va hacia las utilidades retenidas, pérdidas acumuladas, excesos o insuficiencia en la actualización del capital contable. También existen otros que podría decirse el capital autorizado, el cual representa el capital al cual se puede llegar a una meta clara para los socios. Otro de ellos pues sería el capital suscrito, es el que la empresa está utilizando en el momento para realizar sus diferentes operaciones. También entra en el área de capital en circulación. Seguimos con los ingresos. Los ingresos, pues es una corriente real de las operaciones de producción y comercialización de bienes, prestaciones de servicios u otro tipo de operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. Entre posibles ejemplos de ingresos se representa aquel derivado de la venta de productos, rendimientos complementarios al interior del proceso comercial, la producción que realiza la entidad para sí misma o la desdotación de la provisión estimada en exceso o la aplicación a su finalidad de aquella que en su momento fue dotada. Existen varios tipos de ingresos que pues vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Existen dos tipos de ingresos que son los operacionales y los no operacionales. Los operacionales son los originarios a la venta de bienes o prestación de servicios, casos estos que deben corresponder a la actividad principal de la empresa. Las cuentas que forman parte de este subgrupo son solamente ventas y prestaciones de servicio. En los ingresos no operacionales son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones que no corresponden a la principal de la empresa. Las cuentas más comunes son los intereses ganados, intereses por intereses, ingresos por comisiones, ganancias en ventas de activo, entre otras. Los gastos. Los gastos representan las salidas de dinero tanto de operaciones normales de la empresa como extraordinarias y que en ningún caso pueden tomarse a confundir o confundirse dentro del rubro de costos activos u otros subgrupos que por su naturaleza incluyan partidas de gastos especiales. Existen varios tipos de gastos.
los cuales iremos viendo en las siguientes diapositivas. Existen cuatro tipos de gastos: los gastos operativos de venta, los gastos financieros y los gastos no operacionales. En los gastos operativos son todos aquellos desembolsos en que incurre la empresa para desenvolvimiento y operatividad normal y consecuente. Estos se clasifican o subdividen en gastos operativos de venta y gastos operativos administrativos o financieros. Los gastos operativos de ventas son los gastos correspondientes al departamento de ventas, es decir, que tienen que ver directa o indirectamente con las ventas. Entre las principales cuentas están los sueldos de vengados, los salarios al personal obrero de despacho, gastos de embalaje en ventas, patentes, impuestos al valor agregado, entre otros. Los gastos financieros son todos los demás gastos normales y necesarios de la empresa, pero que no tienen que ver con las ventas. Las principales cuentas son sueldo al personal de la empresa, gastos legales, honorarios profesionales, servicios públicos, publicidad, propaganda, impuestos a la renta, las depreciaciones de los activos, entre otros. Los gastos no operacionales comprenden la suma de dinero pagadas y o causada por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto principal del ente económico. Las cuentas más comunes son la pérdida en venta de activos, notas, notas de débito por devoluciones de cheques, entre otros. La teoría de la partida doble es el sistema de partida doble, un método contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber. De esta forma se establecen las relaciones entre las diferentes masas patrimoniales. Las operaciones contables se realizan mediante llamados asientos. Estos tienen dos partes, el debe y el haber. De esta forma, por este método, toda operación de entrada conlleva una operación de salida, o lo que es mismo, todo deudor tiene como contrapartida un acreedor. Hay que aclarar que los valores positivos van en el debe y los negocios en el haber, a su vez, con signo positivo, que más adelante pues estaremos viendo con los ejemplos que les tenemos. También hay que saber que la historia de la partida doble, pues también, como todos sabemos, la contabilidad como ciencia fue de la mano del comercio, también la ganadería y la agricultura o la industria. Incluso encontraron registros contables entre los egipcios y por supuesto entre los romanos. Eh, y pues también no debemos olvidar que Fray Luca Bartolomeo es el padre de la partida doble, y durante el Renacimiento veneciano desarrolló un sistema basado en otro utilizado por los comerciantes de la época. Y pues estaremos viendo más adelante. Los principios del método del asiento contable. Este método para registrar las operaciones se basa en una serie de principios que fueron desarrollados por Fray Luca Bartolomeo y que mostraremos a continuación, los cuales son 4 puntos o 4 principios. Uno de ellos es el que recibe es el deudor y el que entrega es el acreedor. De esta forma, lo que tenemos es porque se lo debemos a alguien, incluido a nosotros mismos. El siguiente punto dice que el equilibrio patrimonial exige todo lo que entre debe de ser igual a lo que sale. El tercer punto dice los recursos siempre proceden de algún sitio. El deudor que debe existe porque hay un acreedor que tiene.
El cuarto, pues serían las cuentas tienen que poder anularse de la misma forma en que se crean. De esta forma, si un valor entra por una, debe de salir por la misma. El reflejo práctico de este método son los libros diarios y mayor, así como el balance compuesto de un activo y un pasivo. De esta forma, el asiento contable es la forma de anotar operaciones en el diario y tiene un debe a la derecha, un haber a la izquierda. Toda anotación en un lado tiene una contrapartida en el otro. El mayor, con el mismo formato, recoge las operaciones en una misma cuenta. Pues por último, el balance refleja la estructura económica y financiera de una empresa. Tiene un activo con bienes y derechos de cobro y un pasivo con el patrimonio neto y las obligaciones de pago, el cual es un reflejo de la empresa en su imagen fiel y sirve para la toma de decisiones de los diferentes agentes económicos. Em, Recordemos que la partida doble es un sistema de contabilidad que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos y o disminuciones o efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, manteniéndose la igualdad numérica entre las partidas deudoras y acreedoras, de tal forma que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital, del cual su fórmula es igual a activo es igual a pasivo más capital. ¿Cómo funciona la partida doble? La dualidad que se manifiesta en toda transacción u operación de dar y recibir por la misma cantidad en forma simultánea es la vía para que funcione el sistema de la partida doble, utilizando para este fin a las cuentas o esquemas representativos del balance. Un ejemplo que tenemos aquí es el que estamos viendo a continuación en esta diapositiva, que como dice, se compran mercancías por 50,000 pesos que se pagan con un cheque. Esta operación tiene dos efectos. En primer lugar, aumenta el importe de mercancías por 50,000 pesos, pero a la vez disminuye el importe de la cuenta de cheques por 50,000 pesos. Como vemos aquí, el efecto 1 es aumenta en mercancías en primera cuenta por 50,000 pesos, pero el efecto 2 es que resta en bancos en una segunda cuenta por 50,000, o sea, que nosotros estamos recibiendo mercancía por 50,000 pesos, pero pues también a la vez pues le estamos quitando capital a nuestra entidad por 50,000, que es con la cual estamos pagando la mercancía. Los principios de la partida doble. Como vemos en el sistema de la partida doble como tal, tiene sus propios principios que forman su funcionamiento y son las siguientes. Unas que en sí son cuatro. Por decir así, la primera, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. La segunda, a toda la persona que recibe debe a la persona que da o entrega. La tercera es todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. La cuarta y última pues sería toda persona es deudora y toda ganancia es acreedora. De acuerdo con los principios anunciados, para facilitar la aplicación del sistema de la partida doble se formaron reglas, las cuales pues estaremos, ¿cómo se llama? Eh, Explicándoles una de las reglas de la partida doble, por decir, para las personas. Quien recibe es deudor, quien da o entrega es acreedor. Para las cosas, pues que ingresa es deudor, que sale es acreedor. Para los resultados, quien pierde
es deudor y quien gana es acreedor. Las mismas reglas planteadas de otra forma para determinar las cuentas deudoras o acreedoras a cargos o abonos quedarían de esta manera, por decir así, para la cuenta deudora o a cargos es quien es el que recibe, qué valor ingresa, si hay pérdida también. Para la cuenta de acreedora o abonos es quién es el que da, qué valor sale o si hay ganancias. Dice, compensación entre los elementos del balance, que es la base de la partida doble. Según el sistema de la partida doble, al producirse las alteraciones o aumentos y disminuciones en los diferentes elementos del balance, se debe presentar una compensación entre estos elementos de modo que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital, que pues ahí vemos un ejemplo que es igual activo es igual a pasivo más capital. Estaremos viendo en la siguiente este, imagen pues varios ejemplos. Como bien se dijo o comenté ahorita, esta compensación base de la partida doble o relación de la causa con el efecto, cuando se trata de operaciones simples, se representa en los siguientes casos, como son estos. Eh, Uno de ellos, cuando aumenta el activo, pues disminuye otro activo. Cuando aumenta el activo, aumenta el pasivo. Cuando aumenta el activo, aumenta el capital. Cuando disminuye un pasivo, disminuye un activo. Cuando disminuye un pasivo, pues aumenta otro pasivo. Cuando disminuye un pasivo, aumenta el capital. Cuando disminuye el capital, disminuye el activo. Cuando disminuye el capital, aumenta el pasivo. Y cuando disminuye el capital, aumenta el mismo capital. Esos son uno de los ejemplos los cuales va relacionado a la compensación de la partida doble. Ecuación contable. La ecuación contable es el pilar de la contabilidad y se basa en un sistema de registro por partida doble, lo cual es igual a todo lo cargado corresponde a un abono, y la podemos definir como la igualdad que existe entre los elementos que la conforman, que son el activo igual a pasivo más capital. También debemos de saber que la ecuación de contabilidad o ecuación contable es uno de los conceptos fundamentales en contabilidad, siendo base sobre la que se sustenta el sistema contable por partida doble. Algunos autores utilizan también los términos ecuación de balance, ecuación contable, fundamental, ecuación de situación, ecuación básica, ecuación de las cuentas reales o ecuación de las cuentas patrimoniales. También se define bajo los principios de contabilidad general aceptados de la siguiente forma, la cual estaremos viendo en la siguiente imagen para explicarles. Como vemos en esta imagen, los elementos básicos de la ecuación contable lleva pues activo, pasivo, patrimonio neto. Los activos, pues como ya sabemos, son los bienes y derechos a favor de la empresa. Los pasivos, las deudas y obligaciones con terceros. Y el patrimonio neto, pues es el capital, reservas y resultados. Incluye la utilidad del ejercicio. Su fórmula pues la podemos ver abajo, que es activo es igual a pasivo más patrimonio neto, o viceversa, patrimonio neto es igual a activo menos pasivo.
Para tener más claro el concepto y demostrar numéricamente la relación de igualdad financiera en la ecuación de balance, es necesario que conozcamos los componentes de dicha ecuación. Como se mencionó anteriormente, los elementos que componen a esta ecuación fundamental son activo, pasivo y capital. El primer elemento de la ecuación contable pues es el activo, conocemos, que lo conocemos por activo al conjunto de bienes, derechos y o valores que posee una entidad. Dichos bienes tienen un valor económico expresado en términos monetarios y se clasifica en activo circulante, que sería caja o efectivo, bancos, inventarios o mercancías, bienes, muebles e inmuebles, maquinaria y equipo, todos estos utilizados para el desarrollo normal de sus actividades, los cuales también se conocen como activo no circulante, documentos por cobrar, maquinaria, mobiliario y equipo de oficina, los cuales también tenemos los bienes inmateriales o intangibles, que son aquellos que como patentes, inventos, etcétera, que coayudan al desarrollo de actividades de la empresa. Y pues en sí estos serían los activos circulantes y los no circulantes, que por como bien lo dice, serían como primer elemento del activo. El segundo elemento de la ecuación contable pues es el pasivo o obligaciones a terceros. Un pasivo es una obligación que representa a la empresa, que proviene de hechos pasados cuya liquidación se espera que produzca un beneficio económico. También se conoce como el conjunto de deudas o obligaciones a terceras personas pendientes de pago a una fecha determinada. Dicho de otra manera, una empresa u organización tiene un pasivo cuando debe algo que puede expresarse en términos monetarios, efectivo o especie, las cuales se clasifican, como vemos aquí, en sí, pues como pasivos de pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo u otros pasivos. Y como vemos en el cuadro, pues también viene clasificada cada una de ellas. En los pasivos a corto plazo pues entran los proveedores, los documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago, gastos por pagar o gastos acumulados, impuestos pendientes de pago, impuestos por pagar o impuestos acumulados. Esos serían los pasivos a corto plazo. Los pasivos a largo plazo pues entrarían ahí las hipotecas por pagar, acreedores y los acreedores, los documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. Y los otros pasivos, que serían los pasivos diferidos, pues serían las rentas cobradas por anticipado o los intereses cobrados por anticipado. El tercer elemento de la ecuación contable pues entra el capital. El capital representa la inversión efectuada por el propietario o socios que conforman a la empresa. Se refleja a través del resultado neto obtenido de las operaciones que aumentan o disminuyen el capital inicial, o representa en todo momento la diferencia entre el activo y el pasivo. Ya teniendo claros los conceptos de los elementos de dicha ecuación, y en conclusión puedo decir que todas las empresas u organizaciones al inicio de sus actividades, al realizar sus transacciones y continuar con estas durante su periodo de vida comercial, requieren de inversiones, que son los activos, que desde luego pueden ser obtenidas mediante financiamientos externos, que entrarían los pasivos, o internos, que sería el capital. De esta realidad se desprende la denominada ecuación contable. Eh, pues esto sería todo de mi parte y seguiríamos con los siguientes temas.
Yo por último les contaré sobre los dos últimos temas. El primero sería registro contable. El término registro contable o asientos contables hace referencia al ingreso de información que se realiza en los libros de contabilidad a fin de construir una bitácora de todos los movimientos económicos realizados por un ente, bien sea personal, natural o jurídico. Registro contable es un concepto que suele emplearse como sinónimo de apunte contable o de asiento contable. Se trata de la anotación que realiza en un libro de contabilidad para registrar un movimiento económico. El registro contable, por lo tanto, da cuenta del ingreso o de la salida de dinero del patrimonio de una corporación. Cada nuevo registro contable implica un movimiento de recurso que registra en el debe la salida o en el haber el ingreso, como se muestra en la tabla. Por lo general, el registro contable siempre mantiene su doble condición. Todo movimiento supone una modificación del activo y del pasivo. Al ingresar dinero, crece el activo y se reduce el pasivo. Al egresar, pasa lo contrario. Los registros contables suelen componerse de la fecha, las cuentas intervinientes, el importe y una descripción. Todos estos datos quedan registrados en el libro contable y permiten controlar el estado económico de la entidad. También cabe destacar que de acuerdo a cada código de comercio existen registros contables que resultan obligatorios para las empresas. Es habitual que llevar un libro diario con todos los registros o asientos contables y sus correspondientes comprobantes y un libro de inventarios y balances que detallen los cambios en el estado contable de cada ejercicio, sea una exigencia legal para el funcionamiento de una organización. Es fundamental llevar un registro detallado de los movimientos financieros que se realiza dentro de la empresa, debido a que de ahí se analiza la situación financiera y económica para tomar decisiones importantes dentro de la misma. Adicionalmente, el registro de las operaciones del ente económico debe hacerse en forma de diario independientemente de si la contabilidad es procesada de forma manual o con el apoyo de medios automatizados. Así pues, simplificarse el término registro contable como la anotación constante de sucesos vivenciados por un ente económico en su diario, o sea, en los libros contables. Al igual como se muestra en la tabla, hay algunos datos que debe de llevar el asiento contable. Hablaré nomás de un tipo que es el sistema de partida doble. Cada asiento se compone al menos de dos anotaciones, una al debe y otra al haber. Estas dos posiciones hacen movimientos inversos y afectan al activo o al pasivo y se fundamentan por el hecho de que todo asiento afecta al menos a dos cuentas y cada movimiento tiene una contrapartida. En todo caso, aunque nada especifica la normativa legal, la siguiente información es usual. O sea, número 1, fecha de la anotación. Número 2, número que hace el asiento a lo largo del ejercicio. Número 3, cuentas que intervienen con su código y denominación. Número 4, importes asociados a cada cuenta señalando si son cargos o abonos. Y por último, 5, breve descripción de la operación. Estos son los aspectos que debe de llevar la tabla para hacer una tabla correcta de los asientos. Al igual que todo, tiene sus ventajas y aquí les hablaré sobre los beneficios de llevar un registro contable. Saber exactamente cuánto dinero entró y cuánto salió en un determinado periodo de tiempo, donde físicamente está el dinero, modo de pagos, fechas, tomar decisiones y pasos a seguir con bases y fundamentos. Definir el orden de prioridad de tus actividades, realizar ajustes de ser necesario para controlar gastos, reducir o eliminar gastos innecesarios. En un punto número 2, cuando llega el momento de hacer nuestras declaraciones de renta y pasarle la información que necesita el CPA
es un contador público autorizado. Es todo mucho más rápido y fácil. Tu registro debe ir corroborado o respaldado por un archivo físico y o digital con la documentación de recibos, facturas, comprobantes de pago de lo registrado. De esta manera, te aseguras de pagar exactamente la cantidad de impuestos que te corresponde, no más ni menos. Y por último, te ayuda a conocer el comportamiento del flujo de efectivo de tu negocio mes a mes. Te ayudará a estar pendiente de tus cobros o cuentas por cobrar, permitiéndote tener el flujo de efectivo en el momento necesario. Te alerta de gastos excesivos, te da claridad para saber en qué áreas puedes ahorrar más. Y también registrar las responsabilidades financieras de la empresa, controlar el estado económico de la entidad, soporte los movimientos financieros ante terceros, controlar el flujo de efectivo teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y por último tener un registro detallado de los bienes de la empresa. Y ahora el último tema es de la balanza de comprobación. La balanza de comprobación es una lista de todos los saldos, deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas. Esto es así a consecuencia de que la contabilidad con base en la partida doble derivada, ahí derivado su nombre del hecho de que el registro de toda la operación requiere el asiento de débitos y créditos de una operación que suman igual el importe. Por lo tanto, la balanza de comprobación se considera uno de los pilares de la contabilidad y es que en este reporte, número 1, se cotejan los saldos iniciales de los movimientos totales de cargos y abonos. Número 2, se obtienen los saldos finales de cada una de las cuentas. Y número 3, se comprueba que los saldos deudores y acreedores sean iguales, es decir, que los cargos correspondan a los abonos. Cuando las cuentas no cuadran, es decir, el total de cargos es diferente al total de abonos, podemos detectar los errores si calculamos la diferencia entre estos dos totales de la balanza de comprobación. Después haremos uno o varios de los siguientes movimientos. Número 1. Buscar si en la balanza de comprobación falta alguna cuenta. Número 2. Dividir entre 2 la diferencia que haya entre el total de cargos y el total de abonos. Un cargo tratado como un abono o viceversa duplicado el monto del error. Número 3. Dividir entre 9 el monto de la diferencia si podemos dividir el resultado justo entre 9. El error puede ser un error de pase al mayor, como por ejemplo escribir 300 en lugar de 30, o una transposición, ejemplo, poner 561 en lugar de 516. Los sistemas computarizados evitan este tipo de problemas. Al igual, la utilidad general del balance de comprobación es servir de resumen informativo de las cuentas y permitir en ocasiones detectar errores. La detección de errores numéricos de cuadre, diferencias entre las sumas o saldo deudores y acreedores. Era muy importante cuando la contabilidad era llevada manualmente. En la actualidad, el uso de ordenadores elimina esta posibilidad de error. No obstante, los errores que provocan asientos conceptuales incorrectos pueden no ser detectados dado que, según el método de la partida doble, los importes anotados al debe y haber deben ser siempre iguales. Finalmente, el balance de comprobación de sumas y saldos puede servir de base para la elaboración de cuenta de pérdidas y ganancias, tomando los saldos de las cuentas de ingresos y gastos, y del balance tomando los saldos de las cuentas de activos, pasivos y elementos de patrimonio neto.